respecto al significado profético, tenemos que marcar una diferencia, no porque la Biblia le dé una distinción especial, no hay nada concreto sobre el COVID-19 en la Biblia. Sí, Jesús anticipó que habría pestes. El libro de Apocalipsis habla de que en la tribulación, por ejemplo, el caballo amarillo habla de gente que va a estar muriendo por peste. Justamente el color amarillo es el color ocre, el color que adquiere la piel cuando una persona muere, es el color de las hojas secas que están muertas, el color de los desiertos, y o sea, se anticipa de que va a haber una gran mortandad a través de las pestes. Cuando el ser humano creía que tenía controlado todo esto, de pronto hoy sabemos que no. Pero lo significativo de esta peste, por llamarle de esta manera, es que está cambiando el orden del mundo. Es decir, las economías están colapsando, los países, los gobiernos se ven bajo la responsabilidad de poder subvencionar atenciones médicas, todo el aspecto sanitario, priorizarlo por sobre otros aspectos. Esto significa que todos sus recursos propios los van a gastar en el aspecto sanitario, lo que va a hacer que de pronto un país esté parado, porque las personas no pueden trabajar en lo suyo, no pueden hacer sus negocios, los negocios internacionales quedan parados también, el país agota sus recursos. ¿Y cómo hace un país para salir adelante? Tiene que emitir moneda, tiene que inventar bonos, algún tipo de mercado interno para subvencionar a la empresa o al pequeño empresario para que siga adelante. Sin ir muy lejos, Argentina, de pronto hay leyes que van a congelar los alquileres, que van a impedir los desalojos, que van a impedir que los bancos ejecuten a personas que están con cierta morosidad, fenómeno, pero eso lo tiene que pagar alguien, porque los recursos que tienen los bancos, los propietarios, los empresarios son escasos. Entonces, ¿quién lo hace? Lo hace el Estado. Muy bien, el Estado, ¿qué recursos? No tiene tampoco muchos. Entonces, de pronto, el país tiene una economía interna, pero no puede intercambiar hacia afuera porque el dinero emitido no tiene respaldo en dólares, los bonos no tienen validez en el exterior. Entonces, algún nuevo orden tiene que haber. Entonces, hay un orden mundial distinto porque las economías cambiaron, la interdependencia en los países cambió, de pronto hay una relación entre los presidentes muy interesante. Así que esto está marcando una pauta, va a haber un antes y un después, porque encima esto promete instalarse por bastante tiempo. Bueno, acá hay unas preguntas que surgen que son interesantes. Cuando mencionaste a los jinetes que habla Apocalipsis, ¿quiere decir que ya hay jinetes que están galopando o no? Alguno estuvo escuchando la predicación del domingo. Vayan a sus iglesias, escuchen a sus pastores. No, yo no quiero ser ladrón de ovejas. Bueno, tenemos que hablar de un orden de eventos. Lo que está pasando es principio de dolores, pero se viene una época en la que se van a desatar la famosa serie de primeros 7 sellos, de los cuales los 4 que encabezan a los 7 sellos son los 4 jinetes y los 4 caballos. Después hay otra serie de juicios que son las 7 trompetas y finalmente las 7 copas de ira. Todo esto va a ocurrir en la tribulación, porque el primer sello, que es el caballo blanco, el que lo montaba tenía un arco en la mano y le fue dado una corona y salió venciendo y para vencer, dice el capítulo 6 de Apocalipsis. Esa es la manifestación del anticristo. Y la Biblia es muy clara en que el anticristo no se va a manifestar mientras la iglesia está en la tierra. Dice solo que hay quien hasta el momento lo detiene, hasta que éste a su vez sea quitado. Esto lo dice la carta de los Tesalonicenses. Entonces, mientras la iglesia está en la tierra, el anticristo no se va a manifestar, no va a haber juicios sobre la tierra. Estos son precursores de lo que va a ocurrir. Pero tiene un aspecto muy interesante. Por primera vez en la historia, las iglesias del mundo cierran sus puertas. Nunca se logró eso. Sí. Ni siquiera los regímenes más totalitarios lograron el cierre de puertas de iglesias porque se reunían a escondidas, desde los tiempos del Imperio Romano hasta ahora. Sin embargo, ahora las iglesias,
iglesia está viva y se reúne en las casas hoy, los templos están con sus puertas cerradas. Claro. Por otro lado, cuando la iglesia sea arrebatada, lo que dice la primera carta a los Corintios, capítulo 15, lo que dice la segunda carta a los Tesalonicenses, que en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados, muchos tienen la idea de que el arrebatamiento va a ser como alguna película lo mostró, una película de los años 70 u 80, mostraba que alguien estaba cantando en un programa de televisión y de pronto se desvanecía con ropa y todo. Una película bastante más reciente, en la que trabaja Nicolas Cage, la ropa cae en el piso, como si la persona se hubiera desvanecido. Tiene un sentido un poquitito más lógico ese. Recordemos que cuando Jesús resucitó y fueron a la tumba, encontraron que los lienzos que lo envolvían al Señor estaban como aplastados, como si el Señor se hubiera esfumado del medio, ¿no? Así que tiene un poquito más de lógica esta otra película. Sin embargo, la carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios, capítulo 15, dice que carne y sangre no heredarán el reino de los cielos. La palabra metamorfosis, que justamente menciona Pablo al decir que en un abrir y cerrar de ojos seremos todos transformados, no significa solamente que algo se convierte en otra cosa, sino también que algo cambia de apariencia, puede ser una, o que de pronto una forma es reemplazada por otra forma. Considerando que el cuerpo humano fue tomado del polvo y al polvo retorna, entonces una de las posibilidades del arrebatamiento es que los cuerpos queden desplomados en el piso como estuches vacíos, porque las almas adquirieron un cuerpo glorificado. Por eso dice que uno es el cuerpo carnal, el soma sarkikos en griego, claro, y el otro cuerpo espiritual, el soma pneumáticos, que caigan desplomados en tierra. Y acá vienen dos precedentes que nos deja esta gripe china, como dicen algunos. El precedente de que un día todos los cristianos caen desplomados al unísono en el piso. Van a decir, no ven, les decíamos que no se reunieran, que las reuniones eran malas, quién sabe qué virus ahora vino, tenemos que investigar y no se pueden hacer autopsias porque quién sabe estos cuerpos la peste que tengan, tenemos que quemar, y habrá una explicación muy, muy lógica a la muerte súbita simultánea de todos los creyentes del mundo. Y esa explicación va a ser el hacinamiento en las iglesias, en los templos. Acá, por ejemplo, están preguntando qué base tenemos para decir que el rapto es antes de la tribulación. Y se sumaría otra pregunta que dice si esto es ya tribulación lo que estamos viviendo, ¿no? El rapto es antes de la tribulación. En el libro de Apocalipsis, el capítulo 3 al final, dice, bueno, no tanto al final, el versículo 6 creo que es, por cuanto has sido fiel a la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los moradores de la tierra. Y uno se pregunta, ¿cuál será la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero? Esto pareciera una hora de la prueba, pero esto es principio de dolores. Va a ser la tribulación. La iglesia va a ser guardada de la tribulación. En contraste con la iglesia que sigue, que es la de la Odisea, que nos dice que por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, ojalá fuese frío o caliente, yo te vomitaré de mi boca. Entonces, me está hablando de una iglesia que es la que queda, y una iglesia que es llevada. Es decir, la iglesia que queda tiene el nombre de iglesia, pero no es iglesia la Odisea, porque no tiene nada de Cristo. Por eso el Señor dice, te aconsejo que de mí compres, y queda. Entonces, va a haber una iglesia que va a ser levantada y otros que quedarán para la tribulación y se convertirán, por supuesto, porque va a haber convertidos en la tribulación. Pero la carta a los tesalonicenses es la que lo dice. Acá, la segunda carta a los tesalonicenses, el capítulo 2, quiero comentar lo que dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor, versículo 1, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra,
en sentido de que aquel día del Señor está cerca. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. O sea, está hablando acá de la venida de Cristo, que no es el arrebatamiento. La venida de Cristo es cuando Él venga a reinar aquí en la tierra. Es decir, el arrebatamiento no es que Cristo viene. Algunos llaman venida de Cristo cuando Él viene a buscar. No, no, no. Cristo viene a reinar a la tierra después de pelear en la batalla de Armagedón contra las naciones. Entonces Cristo no va a venir sin que antes se manifieste el hombre de pecado. Y el versículo 5... Sí. Sí. No, dale. Termina. Yo tengo una pregunta con esto que me han dicho. Dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de él. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y continúa hablando de algunas cosas más. Ahora, lo que tenemos que entender también de la tribulación es que la tribulación corresponde a la semana número 70, predicha por Daniel en el capítulo 9. Daniel habla de que iban a contarse 70 semanas desde la orden de reedificación del templo que se ocurrió bajo Nehemías en el 445 a.C. hasta el Mesías. Ahí pasarían 69 semanas hasta el Mesías. Y después se quitaría la vida al Mesías, mas no por sí. El capítulo 9 de Daniel. Y queda pendiente una semana. Y ahí dice, y por otra semana un príncipe hará un pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio, etcétera, etcétera, y vendrá con inundación, con guerras y tantas cosas. Estas 70 semanas están destinadas para Israel. Es decir, Daniel lo profetizó para Israel porque dice 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, tu santa ciudad, para poner fin al pecado, a la prevaricación y ungir al santo de los santos. O sea que el plan total de Dios con Israel era un plan de 70 semanas. Se cumplieron 69 con el sacrificio de Cristo en la cruz. A partir de ese momento, al poco tiempo se destruyó el templo de Jerusalén, judíos quedaron sin sacrificio. Es como que Dios dijo, yo no voy a permitir que haya más sacrificio después del sacrificio de mi hijo. Queda pendiente una semana, es la que nosotros llamamos Semana de la Tribulación, que por eso va a durar 7 años. Entonces, si es un trato con Israel, no tiene sentido que la iglesia se encuentre. La iglesia va a ser arrebatada. Así como ahora aconteció Israel, endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, es decir, es como que Israel está en un estado latente, luego el Señor llevará a su iglesia a la resurrección para la vida eterna, donde los muertos en Cristo resucitan primero, luego nosotros en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados y estaremos con el Señor. Ahí empiezan los 7 años. Acá hay varias preguntas que son muy interesantes. Bueno, lo del principio de dolores, creo que lo mencionaste, lo que cita Mateo en el capítulo 24, pero hay una pregunta que dice, teniendo los momentos escatológicos, ¿no? Y si da para mencionar cada momento escatológico, ¿cuál sería entonces el momento que estaríamos atravesando hoy de acuerdo a este contexto de pandemia? Bueno, Jesús dijo, cuando estas cosas acontezcan, saber que vuestra redención está cerca. Y tenemos que entender que esto es como los dolores de parto, que van aumentando, van increciendo. Así, no podemos hablar de un tiempo histórico por 2 razones. Los pintores, cuando hacen una obra, cada tanto se alejan 1, 2 y hasta 3 metros para ver la obra de lejos y ver si están bien las proporciones. Esto pasa en la historia. Uno no puede interpretar la historia concretamente mientras la está viviendo.
uno puede ser un cronista, pero la historia después se escribe cuando ya está todo hecho, cuando el cuadro está terminado, cuando se puede ver a lo lejos. Entonces es muy difícil interpretar las cosas del tiempo presente bajo la perspectiva bíblica y decir, esto es lo que se dijo, esto es lo que dijo la Biblia, porque en base a estas cosas se cometieron muchos errores, empezando por los testigos de Jehová que dijeron que en 1914 iba a venir Cristo, y el tiempo de los judíos, que estaban imaginando que Jesús no condecía con el perfil del Mesías que ellos tenían. Hoy, mirando hacia atrás, cuando todo es historia, nos damos cuenta que Jesús encajaba perfectamente en el perfil mesiánico. Así que es muy difícil decirlo, pero sí sabemos. Esto es una cosa importante. Lo que pasó con las Torres Gemelas marcó un hito, hubo un antes y un después. La famosa identificación biométrica de las personas tomó mucho más relieve desde ese momento, que fue un momento trascendental. Ahora con el coronavirus, que va a haber siempre cierres preventivos, cuarentenas, alejamientos, separaciones étnicas, con los cierres de fronteras. Es decir, todas estas cosas van generando precedentes, así como la famosa inserción de chips o las computadoras o la localización geográfica. El granito de arroz. Sí, todas estas cosas nos van marcando pequeñas señales o miguitas de pan que nos hacen el camino hasta que concluya con lo que vamos a ver desde el cielo. Entonces, sí, esto se puede entender como un reordenamiento mundial. Que puede ser Esto puede entenderse como un reordenamiento mundial, que puede ser la entrada para un anticristo. Sí, sin dudas, sin dudas. Cualquier persona que ahora adquiera protagonismo, relevancia, va a ser considerado como un referente. Yo no puedo decir que el Señor venga ya el próximo año. No. Pero que esto está abriendo un camino, seguro que lo está abriendo. Esto que hoy estamos viviendo es lo que veíamos en las películas hace 2 años. Nos parecía ciencia ficción. Quiere decir que tantas cosas que la Biblia vaticina, que uno dice, estos son tiempos terribles, tiempos de película. Los tiempos de película llegaron. Entonces, a todos nos hace sentir como que, sí, realmente está mucho más cerca de lo que decían nuestros padres. Ahora, y cuando hablamos de viene dentro de 10 años, sí. Yo no lo sé, no puedo ser un fascineroso gritando por ahí, ya viene el Señor, está a las puertas, yo no lo sé, pero que se siente que hay un ambiente de venida de Cristo, sí. Un ambiente propicio, como que estamos cercanos a la segunda venida, es así. Sí, el colapso económico está. Hoy salió en el diario de que un alto número de empresas van a necesitar subsidios. La pregunta es de dónde van a ser los subsidios, porque hace rato que todos los países están en crisis. O sea, la economía es toda una fantasía de promesas, de pago, de dineros que a veces no existen. Y todo esto de pronto se cae como un castillo de naipes. ¿Qué va a surgir ahora? El famoso control individual. Ahora se está controlando individualmente las personas pasan por un aeropuerto y primero con los datos biométricos que marcan líneas, que transforman en números binarios, los rasgos faciales, las huellas digitales con ese mismo tipo de líneas también, y ahora marcan la temperatura de las personas, la ubicación geográfica de las personas también con el dispositivo. Los celulares cada vez tienen un uso mucho más amplio. Uno puede pagar con su celular, uno puede identificarse con su celular también. Y a uno se lo puede documentos ya está, claro. Sí, entonces, y lo tenemos en la mano derecha, ¿no? Yo ahora lo tengo en la mano izquierda, pero es decir, se está abriendo el camino para que haya control sobre los individuos. Es interesante que Apocalipsis, en el capítulo 13, dice que si alguno no adoraba a la bestia, iba a caer fuego del cielo y lo iba a destruir. Y estaban leyendo justamente un artículo en el Financial Times de un historiador judío,
futurista que él comentaba de que con los medios que ahora tenemos se va a poder detectar el estado de ánimo de una persona al escuchar un líder. De pronto aparece en pantallas ese líder político y si la persona siente disgusto o alegría, lo capta el celular inmediatamente. Y esto hace de que ya sepan quién está a favor y quién está en contra. Esas cosas, ¿quién se las suele? No. El anticristo, preguntan acá, ¿es una persona puntualmente o es un espíritu de anticristo? El apóstol Juan, en sus cartas habla del espíritu del anticristo, que es el que niega que Jesús ha venido en carne, es decir, que está negando el sacrificio y la obra de Cristo. En el contexto bíblico se refiere a otras cosas, pero Juan habla de que está el espíritu del anticristo y que hubo muchos anticristos. Son como prototipos, personas que han querido controlar al mundo. El espíritu del anticristo es lo que dice el apóstol Pablo, que se sienta en el lugar de Dios, se hace pasar por Dios, y hace guerra y pelea contra todo lo que sea objeto de culto. Y nos encontramos con que hoy hay muchas cosas que demandan eso. Hay gobernantes que demandan eso. Hitler lo hizo, asedió a la iglesia durante su tiempo, hablando de que el Estado era el que tenía que recibir la veneración de las personas. Si no les cortaba los víveres a los pastores que eran subvencionados por el Estado. Y en nuestros días hay tantas cosas que demandan participación de la iglesia. La gente que no conoce a Cristo está esperando que la iglesia haga algún bien a la sociedad, como si la función de la iglesia fuese hacer bien a la sociedad, cuando la función de la iglesia es predicar el Evangelio de Jesucristo. Pero claro, la gente no entiende esto, los que no conocen a Dios no entienden qué es esto de hablar de la salvación, de predicar el Evangelio. Entonces dicen, ¿para qué está la iglesia? Y esperan que la iglesia haga cosas acordes con sus necesidades o las necesidades de la humanidad. Pero las necesidades espirituales cada vez se están tratando de satisfacer con otros medios, pero que no sean los medios del Evangelio. Entonces hay una guerra contra el cristianismo y este es el espíritu del anticristo. El espíritu del anticristo es el que está promoviendo que la vida vale poco. El espíritu del anticristo es el que está promoviendo que uno es lo que cree ser. Y esto no es bíblico. Uno es lo que Dios dice. Entonces, hay una pregunta acá basada en 2 de Tesalonicenses, según lo que Pablo habla del hombre inicuo o hombre de iniquidad. ¿No es el anticristo? Sí, es porque el anticristo. Si es un... Ahí está respondiendo. Es el anticristo. Es decir, se va todo, es decir, hay muchos que son prototipos del anticristo, precursores del anticristo. Así como hay drogas precursoras, están los precursores del anticristo, que van abriendo el camino y van allanándolo para que un día tengamos un máximo líder. Los famosos líderes mundiales desde tiempos antiguos eran prototipos del anticristo. Pero va a haber prototipos. Entonces, va a haber uno. Decir que esta pandemia es un castigo de Dios o una maldición de Dios, ¿está bien, está mal? ¿Es una afirmación no del todo correcta? Tuve una reunión hace unas semanas atrás en otro país, hace más de 15 días, para que nadie tenga miedo. Y con unos ministros orientales que decían que lo que ocurrió en China fue un juicio de Dios hacia China, porque recrudecieron la persecución a la iglesia. Y los misioneros que visitaban a China, siendo testigos de este recrudecimiento de persecución, dijeron que esto fue algo como para que China se concentre en otras cosas y no en la persecución. Por otro lado, escuché de que justamente en la provincia de Wuhan, los cristianos son los que están ejerciendo tareas comunitarias y de bien y de servicio a otros en esos momentos. Y son dos piezas del rompecabezas que dicen, bueno, Dios está detrás de todo eso. Yo no sé si le puedo llamar un juicio o castigo de Dios. Todavía no llegó el momento. Va a haber un momento que será en el que Dios destruya lo que destruye en la tierra.
eso lo dice el Apocalipsis. Pero por ahora esos castigos de Dios son como sacudones que tienen un efecto positivo. No es el castigo punitivo, sino es el castigo correctivo, si lo podemos llamar así. Son oportunidades que Dios da. Las personas con esto se ven obligadas a meditar más, no hay tanto activismo. Las personas se ven obligadas todos acerca de la muerte, empiezan a considerar como una opción. El ser humano se siente cada vez menos omnipotente frente a estas cosas. Entonces esto nos está poniendo en la dimensión que debe ponerse. Si yo creo en un Dios omnipotente y un Dios soberano, tengo que entender que esto no se le escapó del laboratorio a Dios, sino que estaba dentro de su planes. En relación a las trompetas, ¿no? Apocalipsis 8, ahí creo que algo mencionaste, pero acá se reitera una pregunta. ¿Ya han sonado las trompetas? ¿Está por sonar una más? ¿Esto que está sucediendo es una trompeta que está sonando? Bueno, el libro de Apocalipsis nos habla de que en la tribulación habrá 3 series de 7 juicios cada uno. Siempre con los estudiantes hablo de ese orden y les hago una regla mnemotécnica que es fácil. Sello, trompeta, toma. Bajo al centro y adentro, diría la 3 series de 7 juicios, 7 sellos, 7 trompetas, copas, ocurrir en la tribulación. Los 7 sellos son eventos que van a ocurrir en la tierra. Tenemos el primero, la manifestación del anticristo. El segundo sello, guerras, violencia. El tercer sello, tía, donde los artículos de primera necesidad van a estar inalcanzables para el bolsillo. Los de lujo van a ser obtenibles. El sello, el caballo amarillo, el anterior era el caballo negro. El caballo amarillo que habla de pestilencia, habla de muertes. El quinto sello habla de martirios. Los cristianos van a empezar a sufrir martirio. El sexto sello, cataclismo, terremoto, canes, que cambia esta historia de la tierra. Y el séptimo sello habla de que las oraciones de los santos, que eran como incienso que iban subiendo, va a llegar el momento en que se van a transformar en juicio contra la tierra. Esa famosa oración de la viuda que decía, hazme justicia, y el juez injusto dice, ya me cansó, para que no me agote la paciencia, le voy a hacer justicia. Y Jesús dijo, esto lo dijo en relación con los eventos finales, ¿no? Dice, oíd lo que dijo el juez injusto. Y Jesús dijo, ¿se tardará Dios en responder a sus escogidos que claman a Él día y noche? Antes os digo, no se tardará. Pero cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe sobre la tierra. Entonces, está planteando de que en estos últimos tiempos la Iglesia está viviendo una suerte de injusticia generalizada que va Señor, porque que hay un silencio, un día va a ser un juicio que va a caer. Y esto abre las puertas a la segunda serie de juicios, que son las 7 trompetas. La primera trompeta habla de lo que hoy podríamos entender como meteoritos, granizo con fuego que fue dañando a la tierra. Y estas cosas han ocurrido. De vez en cuando está algún meteorito que cae y ocasiona algún incendio en algún bosque. La segunda trompeta, como una gran montaña ardiente, está hablando de un meteoro que cae sobre el mar y causa la mortandad de un porcentaje importante. Y la pregunta que uno se hace, ¿por qué están tan interesados los países desarrollados en controlar los asteroides y armar algún tipo de instrumento como para destruirlos o frenarlos antes de que se precipiten sobre la Tierra? Se viene especulando mucho sobre eso. ¿Por qué en este tiempo se habla tanto de estas cosas? La tercera trompeta habla que como una estrella como una antorcha, lo que más se parece a un cometa, cae sobre la Tierra. Y no es la idea de que cae, sino que probablemente la Tierra roce la órbita y la estela de
esa estrella depositando partículas venenosas que hacen daño. La cuarta trompeta habla de oscurecimiento en la atmósfera y nos damos cuenta que una cosa puede ser consecuencia de la otra. Se habla de la teoría de la extinción de los dinosaurios, que justamente un gran asteroide cayó en lo que hoy es el Golfo de México, causando tal niebla por la polvareda, hablando criollo, que hizo que se extinguieran los animales por falta de fuentes de alimentación. No había fotosíntesis, murieron los grandes vegetales, murieron los grandes saurios. Finalmente, la quinta trompeta habla de demonios que van a herir a las personas por 5 meses. Las personas van a sufrir tanto que van a quererse quitar la vida, pero no van a poder porque el juicio de Dios es justo y verdad como lo dice. La sexta trompeta habla de demonios que estarán matando a las personas. Será otra peste, no podemos saber. Se llama demonios. ¿Qué medios usarán esos demonios? Y finalmente la séptima trompeta habla de la proclama de la victoria de Cristo. Y después vienen las 7 copas. Para cuando se desaten las 7 copas, todos los que se hayan convertido en la tribulación ya habrán sufrido un martirio y habrán desaparecido. Así ya no va a quedar ningún creyente. Por eso las 7 copas de ira van. No quiero confundir en ciertos días. No, la primera, una úlcera maligna y pestilente, como quiero olvidar de eso. Cada vez hay un mayor aumento de cánceres de piel. Los dermatólogos están muy preocupados por lo que está ocurriendo. Ahí sí viene entonces la segunda copa, que los mares se van a contaminar y se van a transformar en aguas mortíferas. No es de sorprender. Algunos artículos periodísticos hablan de que para el 2050 los mares van a estar con más residuos que otras cosas. Hay islas de plástico donde se han juntado residuos, hay animales que mueren, el petróleo con los desastres ecológicos que ocasionan, ¿no? Hay un derrame de petróleo por un buque que se hunde, una plataforma que se daña. Después la contaminación de las aguas dulces. Como sabemos, todo el mundo está hablando de que hay que cuidar el agua porque tiene límites. Es decir, consumimos mucha más agua de la que tarda en reproducirse, multiplicarse. El agua de las precipitaciones es ácida, contaminada, el agua filtrada bajo tierra tarda mucho en llegar a esos puntos, y la purificación o depuración de agua en las plantas es algo carísimo, un límite. Después, que viene lo que es la contaminación de los ríos, tenemos radiaciones solares, donde se le da el sol que queme a los habitantes, que podía imaginarse al siglo I que van a pasar estas cosas. Y hoy se conoce muy bien lo que son las explosiones solares, que si una de las llamaradas de las explosiones solares tuviese como extremo la Tierra, es decir, el Sol es una esfera y las explosiones tienen una dirección radial. Si justamente esa dirección radial se cruzase con la Tierra, causaría verdaderos problemas y se quemarían todos los cables, todos los transformadores del mundo, las ciudades quedarían sin luz. ¿Por qué? Porque produciría una fuente electromagnética que traería un verdadero desastre. Esto ocurrió ya a fines del siglo XIX con el telégrafo. Justamente un astrónomo vio esa explosión solar y a las horas se quemaron los cables de telégrafo. Y la quinta
intentan ver tras el libro de Apocalipsis la historia del cristianismo pasado. Entonces, en lugar de hablar del anticristo como un ser futuro, están hablando de que el anticristo eran los emperadores. El catolicismo tiene justamente esa perspectiva preterista. Es decir, el libro de Apocalipsis es una descripción simbólica de todo lo que pasó. A mi parecer, y mi íntima convicción, es que no tiene sentido que un libro profético, porque dice la profecía de este libro, todos los que añadan palabras a la profecía de este libro, claro, el espíritu de la profecía es el testimonio de Jesús. Si es una profecía, para mí no encaja en la idea de que el libro de Apocalipsis simbólicamente relata la historia del pasado, el tiempo del Imperio Romano, de los emperadores. Me inclino más a lo que sería la corriente futurista, que es la que dice que a partir del capítulo 4, al menos, el libro de Apocalipsis está hablando de los eventos futuros. Y justamente el capítulo 4 habla de que el Señor está en el trono y alrededor hay 24 tronos con 24 ancianos, que en realidad son millones de millones. O sea, este capítulo 4 nos habla de que la iglesia arrebatada está reunida alrededor del trono de Dios. Pero acá hay otro detalle interesante. Ese capítulo 4, que viene después de lo que es el mensaje de las 7 iglesias, que hablan del tiempo presente y las cosas que son, menciona 12 veces la palabra trono. Y cuando Juan ve la puerta abierta en el cielo y la voz que habló primero con él le dice: sube acá, te mostraré las cosas que sucederán después de esta, lo primero que él ve es un trono. Y todo ese capítulo está relacionado con el trono de Dios, el trono de Dios. Y allí, el libro de Apocalipsis, el Espíritu Santo nos está diciendo: Dios estuvo, está y estará en el trono. Esto es lo que nos da confianza, de que Él tiene todo bajo control porque está en el trono. Bueno, 3 más porque ya estamos. Una tiene que ver puntualmente con el tema de si el Espíritu Santo va a actuar en la tribulación, que es una pregunta que hicieron, y después preguntas en relación a la iglesia y cómo nos organizaríamos en este tiempo, ¿no? Pero la primera es esa. Bien, el Espíritu Santo es Dios. Es decir, no es que Dios es el Espíritu Santo, sino que el Espíritu Santo es Dios. Dios no es Jesucristo, sino que Jesucristo es Dios. Dios no es el Padre, sino que el Padre es Dios. Es decir, este es el misterio de la Trinidad. Por lo tanto, si el Espíritu Santo es Dios, y esto lo dice la Biblia porque tiene atributos divinos, tiene atributos de persona y atributos divinos, entonces tenemos que entender que entre los atributos divinos está la omnipresencia. No puede haber ningún tiempo ni lugar en el que el Espíritu Santo no esté. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia?, dice el Salmo 139. En la tribulación, el Espíritu Santo estará trabajando en Israel durante esa última semana, porque es el trato con Israel. Además, dice que Joel, cuando dice: en los últimos tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne, no murió Joel en Pentecostés, sino Pentecostés fue un anticipo. El derramamiento y el avivamiento del Espíritu va a ser sobre el pueblo de Israel en la tribulación, mientras está escondido por Dios, mientras pasan todas estas cosas sobre la tierra. Así que el Espíritu Santo va a estar trabajando en la tribulación, porque si va a haber convertidos en la tribulación, estos convertidos van a tener convicción de pecado, van a tener nuevo nacimiento y van a tener vidas en santidad únicamente por el Espíritu Santo. Porque si estas cosas se logran sin el Espíritu Santo, entonces quemamos los libros de teología. Bueno, un poquito de teología pastoral ahora, para ir cerrando. ¿Qué consejos darías para esta etapa de la iglesia que no se está reuniendo de la forma tradicional como estábamos acostumbrados, ¿no? El concepto de templos es un concepto posterior al siglo I y II, tal vez. Antes la iglesia tenía imposibilidad de tener un templo porque los cristianos donde se reunían eran perseguidos. Algunos pocos tenían la ventaja de tener un lugar amplio donde reunirse. En nuestros días los templos son cerrados por una causa más que justa que tenemos que obedecer, pero la iglesia no está encerrada. El apóstol Pablo dice: yo estoy preso, pero la palabra
está presa, el Evangelio no está preso. Las redes, como lo que estamos empleando. Vos sabés que yo soy redófobo. No. Redfóbico. Eso. Me anoté en Instagram y ya un montón que me siguen, los pobres se van a decepcionar porque nunca aparece nada de mí. Gracias, Fer. Sí, él fue que a Silvia y a mí nos metió en la red. Un día se tendrá que dar cuenta del Señor. Bueno, pero las redes son un medio con el que se puede predicar el Evangelio. La intercesión no tiene que faltar. Y justamente hoy estaba comunicándome con un pastor muy importante de aquí de zona sur, en la zona de Almirante Brown, y él decía cómo en su iglesia está habiendo personas voluntarias para poder coser, por ejemplo, delantales, camisolines para enfermeros, escafandras, barbijos, llevar ayuda comunitaria, el avance cristiano. Tenemos el grupo de acción social, ya está juntando víveres. Me pidió ayer o antes de ayer una carta para poder retirar mayor cantidad de alimentos, porque vos viste que a veces los racionan en los supermercados para evitar el acaparamiento de la gente y la desprovisión, y para poder llevar y para poder distribuir. La iglesia en estos tiempos puede dar un vaso de agua, pero que no se olvide que lo tiene que dar en el nombre de Jesús, ayudando primeramente a la familia de la fe, que son nuestro primer target, nuestro primer objetivo. De nada sirve que yo sea un gran filántropo y mato de hambre a mi familia. Entonces tenemos nuestra familia, tenemos la familia de la fe en un siguiente círculo concéntrico y finalmente todas aquellas personas que están padeciendo necesidad, pero no solamente calmarles el hambre por calmarlo, porque cualquiera que beba del agua de esta tierra vuelve a tener sed. Hoy le calmo el hambre, mañana va a tener hambre, y finalmente le voy a estar calmando el hambre todos los días y se va a ir al infierno con una sonrisa, la panza llena. La función de la iglesia es hablar de la eternidad. Entonces, el protagonismo de la iglesia, así como mencioné esto de los cristianos en Wuhan, China, que tomaron un protagonismo tan importante, en las catástrofes los cristianos toman un protagonismo importante, pero en nombre de Cristo. ¿Qué quiere decir? Junto con ese bienestar pasajero, y quiero recalcar eso, el bienestar que debemos va a ser pasajero, pero tenemos que hablar de bienestar duradero, que es la vida eterna, y esto se logra teniendo a Cristo en el corazón. Nunca nos olvidemos que esta es nuestra misión y no tengo por qué satisfacer las expectativas del mundo. La iglesia está para satisfacer las expectativas de Dios. Bien, bueno, un montón de preguntas, mucha gente saludando, pidiendo un libro, están pidiendo que escribas un libro sobre estos temas. Ya me imagino tu respuesta, pero igual yo la comunico. Bueno, y un consejo así como final. Hay muchos estudiantes, iglesias, pastores, radios que están retransmitiendo. Y la idea sería un consejo de cómo vivir nuestra fe en esta cuarentena, ¿no? Que estamos todos en la casa, encerrados. ¿Qué consejo nos darías desde este lugar, no? En estos momentos es cuando se ve la paciencia de los santos. Que Dios nos ayude a vivir el presente, vivirlo con Cristo. Creo que como nunca el culto familiar se está instalando en las familias, aunque sea para que cada uno escuche a su pastor tomando unos mates y tomando un café en ese culto digital que se tiene. Es tiempo en el que podemos orar, debemos orar más, debemos leer más la palabra. Son tiempos en los que Dios nos lleva a meditar. Son tiempos en los que tenemos que revisar nuestra santidad y tiempos para los que tenemos que estar muy preparados. No creamos que los cristianos vamos a tener la suerte de que a nadie le toque el coronavirus. Cualquiera de nosotros va a poderse infectar y alguno de nosotros tal vez muera. Es una realidad inevitable. Y perdón que tire esta pálida, ¿no? Me hubiera gustado decir todo bárbaro, todo bien. No, pero está muy bueno que lo digas porque
a veces hay ciertas tradiciones evangélicas que dicen esto, ¿no? Que a nosotros no nos va a pasar nada, que estamos exceptos de toda esta situación. Está bueno que lo digas porque eso también trae claridad, ¿verdad? Dios hace llover sobre buenos y malos, hace salir el sol sobre justos e injustos, y Dios no va a permitir una tentación o prueba mayor a la que podemos soportar. Por otro lado, algún día tenemos que dejar esta tierra. Tal vez para algunos el coronavirus sea el método, para otros un accidente, para otros otra enfermedad, para otros esas enfermedades tan lentas llamadas envejecimiento y muerte. Entonces, tenemos que entender que tarde o temprano llega y que de ninguna manera que algún cristiano le toque fallecer por esta infección no significa que el favor de Dios no está. No, ese cristiano ya está en la presencia de Dios, está viviendo el mejor momento. Así que en estos tiempos descansemos en el Señor, que todo está bajo su control. Mañana en el culto de jueves, para los miembros de Avance, los demás vayan fieles a sus iglesias y sus pastores, más les vale. Yo quiero hablar justamente de la confianza en Dios, entender de que Dios tiene todo en su mano y bajo su control. No se le escapó ningún animalito del laboratorio a Dios. Fantástico. Bueno, Edgardo, muchas gracias por tu tiempo. Agradecerte por esa gracia que Dios te dio para hablar con tanta claridad, los detalles, los ejemplos. Nos bendice mucho. Así que bueno, si querés decir unas palabras finales antes de ir cerrando. Aprendí a usar el Instagram. Un enorme cariño para todos. Cristo viene pronto, pero nosotros acá no nos quedemos boquiabiertos esperando que venga pronto. Prediquemos el Evangelio y vivamos agradándole a Él. Amén, amén. Gracias, Edgardo. Un abrazo a la distancia. Sí, digital, que no contagia. Digital. Chao. Bueno, ahí está el codo, claro. Bueno, muchas gracias a todos los que se conectaron. Seguramente vamos a hacer una segunda parte. La idea es entrevistar a otros referentes del ISTI, como a Ernesto, a Raki y a otros profes. Así que vamos a aprovechar estos días para hacer algunas entrevistas y ir sumando preguntas. En breve voy a estar publicando eso, así que estén atentos. Gracias por el aguante, los queremos un montón. Y bueno, seguimos confiando en el Señor, somos del Señor y Él cuida de nosotros en todo momento. Los quiero, gracias a todos por estar, bendiciones. Perdón, esto está grabado, para todos los que preguntaron, todo esto está grabado y en breve seguramente lo vamos a editar y a subir para que lo puedan tener aquellos que no pudieron conectarse. Eso. A ver.